Admirado José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi estimado David, un gusto volver a platicar contigo y todo tu auditorio. Ojalá lo platicáramos en mejores circunstancias de las que hemos vivido durante muchos años. José Nabor, ¿cómo platican al auditorio este posicionamiento que hacen ustedes en torno a la independencia, la autonomía de Coneval? Y claro que sí, como es de conocimiento, pues ya la semana pasada se dio esta votación en el Pleno de la Cámara de Diputados sobre el dictamen de ley en cuanto a la reforma sobre organismos constitucionales, donde está incluido Coneval. Sabemos que ahora mismo ya está programada la discusión en la Cámara de Senadores, probablemente esta se discute y vota el día de mañana o más tarde el jueves, y en este sentido el día de hoy emitimos este posicionamiento por parte de Coneval, en el cual hacemos un llamado en al menos tres grandes rubros. El primero es que en el contexto de esta transición pues se considere en el dictamen de ley, digamos que de manera idónea, los artículos transitorios necesarios en los cuales se garantice en primera instancia los recursos presupuestarios para que todo el personal de Coneval, que es casi 200 personas, servidores públicos, tengan absoluta garantía de sus derechos laborales. Esa es la primera preocupación y ocupación que tenemos los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Coneval, tu servidor, porque en este caso, y como lo platicamos la última vez, pues claramente el equipo de Coneval, el equipo de trabajo, pues es quien ha llevado a cabo durante estos 19 años toda la riqueza de información que como institución le hemos generado al país. Entonces, si bien esto pareciera ser que por parte de una, pues debo decirlo, una decisión política que está tomando las y los diputados y probablemente los senadores en cuanto a este proceso de fusión con INEGI, pues me parece que sí se requiere una terminación de la relación laboral concerniente, garantizándole todos sus derechos laborales a la plantilla laboral. Un segundo aspecto de los transitorios que vamos a plantear de manera oficial, te comparto, se los enviaremos por oficio tanto a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores, sino también a algunos con los cuales tenemos comunicación, es que se garantice en este periodo de transición pues también los mecanismos en cuanto a tratar de rescatar en la medida posible que en las leyes secundarias que se aprueben, porque tiene que haber modificaciones en la propia Ley General de Generación de Información Estadística que da vida al INEGI, en la propia Ley General de Desarrollo Social, cambios también inclusive a algunas leyes que tienen que ver con responsabilidad de la parte hacendaria en el país, pues que se prevalezcan las funciones de manera muy concisa de evaluación y medición de pobreza con enfoque multidimensional. ¿Por qué razón? Y también en su momento lo platicamos, el INEGI claramente tiene esta tarea de generar datos estadísticos para nuestro país, pero ciertamente tiene que estar muy bien establecido que estas dos actividades, evaluación de programas sociales y medición de pobreza con enfoque multidimensional, se le dé claramente la responsabilidad, en este caso la INEGI, pero que también haya un apuntalamiento en cuanto a que todo esto quede bajo un marco de garantía con confiabilidad y credibilidad en cuanto a los procesos de evaluación y medición de pobreza que eventualmente genere el INEGI. Entonces, sí nos parece importante que esto lo tomen en cuenta, en este caso los senadores, para que quede contenida en los transitorios de las normatividades que vayan a legislar y aprobar entre mañana y pasado mañana, y dé cierta tranquilidad a este proceso de fusión que traeremos en las siguientes semanas. Porque al final del día es muy importante que esas funciones, ya sea en el INEGI o ya sea como es todavía hasta hoy en Coneval, sigan siendo como las planteas, que no haya un cambio y que no haya una diferencia. Claro, porque como lo platicamos muchísimas ocasiones tú y yo, David,
Ahora mismo tenemos, por poner un ejemplo muy puntual, una serie ya de prácticamente casi 16 años en cuanto a pobreza laboral. Ujú. No queremos que se vea truncada con los datos que van desde el primer trimestre 2009 al primer trimestre, al tercer trimestre de 2024, que todavía nuestra planeación está presupuestado que la siguiente semana debemos a conocer la actualización de pobreza laboral del tercer trimestre de este 2024. La fotografía que tenemos de pobreza municipal, que nos preocupa mucho porque el siguiente año se tendría que actualizar para 2025. Tenemos datos 2010, 2015, 2020. Tendríamos una cuarta fotografía quinquenal de pobreza municipal. Obviamente la serie continua de pobreza nacional estatal que tendría que publicarse en agosto del siguiente año. Y esa comparabilidad le permite al Estado mexicano ver cuáles son los avances en cuanto al ejercicio de los derechos sociales y cuáles son las áreas donde haya que priorizar o refocalizar. También lo platicamos en su momento, nosotros continuamos durante todo este año generando información para la nueva administración federal. Sabemos que la presidenta tiene de manera prioritaria el combate a pobreza extrema y sin que dado este periodo de transición que no se lleve de la manera más adecuada posible, corre el riesgo de que el siguiente año el Estado mexicano se quede sin esta valiosa información, que no se genere de manera oportuna, y pues sin estos datos no habría una referencia de cómo va avanzando o no esta, en primera instancia, la gran estrategia de reducción de pobreza extrema que la doctora Sheinbaum se ha planteado para su sexenio. Que además es fundamental. ¿Y cómo dentro de todo que vayan a formar parte, como está planteando en el Congreso, del INEGI es buena noticia si se hace bien la transición, ¿no? El INEGI creo que es una de las grandes instituciones de este país, como lo es el Coneval también. Sí, como hemos planteado desde Conaval, respetamos nosotros muchísimo al INEGI, somos un usuario también estratégico de la información que genera. Obviamente también lo debo decir con tu auditorio y contigo, mi estimado David, nuestro escenario ideal era haber continuado como organismo descentralizado, porque así lo hemos funcionado en estos 19 años y de alguna manera también daba una cierta independencia entre quien genera la ENIC, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que es el INEGI, y quien hace el análisis en cuanto a pobreza y carencias sociales, que es Coneval. Obviamente INEGI tendrá que pasar por una curva de aprendizaje, también tendrá que reformar sus propios objetivos y funciones y responsabilidades normativas para empezar a hacer este análisis de prospectiva, diagnósticos, informes que hace el Coneval y que INEGI no lo suele hacer, sino que él es generador de información. Pero bueno, Sí, esperemos porque que dada la gobernanza lo pueda hacer. El INEGI hace, solo presenta los datos. Si ustedes sí hacen análisis en Coneval, creo que tendrá que haber ahí un Exactamente. ajuste, como lo estás diciendo. Exactamente, y que también es parte seguramente de la discusión que nosotros vislumbramos tendrá que ocurrir en el corto o mediano plazo, porque sí, como te comentaba al inicio, tendrá que haber modificaciones en la normatividad que le da la vida institucional a INEGI. Obviamente ellos, como ahora mismo un organismo autónomo, tendrán que hacer sus deliberaciones internas, análisis, reflexiones para ver cuáles son los mecanismos que tengan que modificar en su vida normativa para darle cabida a estas dos grandes tareas que siempre ha tenido Coneval, que es evaluar programas sociales federales y la medición de pobreza con un enfoque multidimensional. Déjame reconocerte, José Nabor, el que la preocupación a ti y a todos los directivos del Coneval sea lo primero son los trabajadores y el respeto a los derechos de los trabajadores. Creo que habla muy bien de ustedes y que quite esa discusión de preservar los privilegios que en la mayoría de los casos son supuestos de quienes están en organismos autónomos, que ustedes están preocupados primero por los casi 200 trabajadores que hay ahí, ¿no? Totalmente, mi estimado David, como tú lo sabes muy bien, las y los consejeros académicos son académicos de tiempo completo en diversas universidades del país. Tu servidor, pues yo ahora mismo tengo una licencia sin goce de sueldo por la UNAM, soy investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. De alguna manera tenemos pues una puerta hacia adelante, pero mi equipo, mis 200 extraordinarios trabajadores del Coneval,
pues no la tienen. Por eso claramente nuestra preocupación y ocupación es, y así se lo vamos a plantear tanto a CEBIEN, a la propia Secretaría Ariadna, como al propio INEGI y a las instituciones que tengan que estar involucradas en este proceso de transición, pues que haya certidumbre y respeto a los derechos laborales de nuestros casi 200 trabajadores. Sí, porque eso es fundamental. Y déjame repetirte, como siempre que platico contigo, José Nabor, creo que ustedes han hecho un gran trabajo para este país. Muchas gracias, mi estimado David, valoro mucho y el equipo también valoro mucho tus palabras. Te mando un abrazo, que estés muy bien, buenas noches. Igualmente, excelente noche, muchas gracias.